faço as leituras em torno da formação de professores para a justiça social e formação de professores de língua para a justiça social. Então, eu desenvolvi uma investigação ao longo de 2021 e de 2022, início de 2022, em 4 comunidades do interior da Amazônia Paraense, chamadas Limoeiro do Ajuru, Cametá, Baião e Mocajuba. Trabalhei com 153 estudantes do curso de graduação em letras, língua portuguesa, nos componentes da prática, nos componentes curriculares da prática. A participação desses estudantes foi espontânea e voluntária. As etapas da formação oferecida aos alunos ao longo de 2021 e início de 2022 se iniciou com um estudo, o estudo de uma literatura relacionada a aqueles conhecimentos ditos anteriormente sobre língua como prática social, sobre discurso, sobre transformação social. Ao longo dos diálogos que eram feitos com os alunos dessa base que fundamenta o meu trabalho, a minha investigação, além do diálogo, eu fui aplicando alguns questionários eletrônicos para os futuros professores manifestarem e confirmarem aquilo que eu já havia percebido em contato com eles. E, por fim, após esse momento, esses futuros professores teriam que inserir objetivos de justiça social no ensino de língua portuguesa para a educação básica. Então, essa era a estrutura do curso que foi oferecido a eles, um curso de formação oferecidos a eles. A análise se baseou na análise do conteúdo dos projetos que foram escritos por esses estudantes. Aqui, neste trabalho, não apresento todos os elementos que foram levados em consideração, mas, de início, observamos os títulos, os resumos, os objetivos que eram construídos nesse projeto, a referência à análise crítica da realidade do interior da Amazônia Paraense e o produto. O que é que os alunos produziriam a partir das suas propostas de ensino de língua portuguesa na educação básica, ou seja, no ensino fundamental maior. Os resultados principais eu trago aqui para vocês. Existe uma variação de participação nos formulários, porque eram de forma espontânea, né? Isso é um dos princípios para a formação docente para a justiça social, é que seja uma recepção sem uma imposição dessa formação. Era necessário que eles se sentissem à vontade e motivados em participar. Quando questionado a esses alunos se eles já tinham estudado ao longo da sua graduação sobre a relação língua e promoção da justiça social, nós observamos aí que grande maioria responde que não estudaram sobre essa relação língua e promoção da justiça social. E os que disseram sim, que estudaram em algum momento a relação língua e justiça social, estava relacionado a quando eles faziam componentes curriculares da área da pedagogia, da área da educação, e não da área das ciências da linguagem. Este era um ponto importante. Quando esses futuros professores foram convidados a pensar em desenvolver os seus projetos de ensino de língua para a justiça social, e muitas outras temáticas surgiram, a relação língua e seu ensino com objetivos de justiça social aparece ainda com um pouco o índice, né? Como podemos ver na figura 2, apenas 13% de 99 alunos que responderam a esse questionário se mostraram interessados em inserir objetivos de justiça social em seus projetos de ensino. No final do curso, uma das perguntas também que nós fizemos a eles foi se eles gostariam de ter aprendido mais sobre justiça social e sua relação com o ensino de língua portuguesa. Então, a maioria destaca que sim, que gostaria de ter aprendido ao longo do seu curso. Nós tivemos 153 participantes que escreveram 73 projetos. Desses 73, apenas 20 continham objetivos de justiça social. E nós analisamos, então,
as temáticas que surgem nesses projetos, ou que estão relacionados diretamente à língua e justiça social, apenas 2. E outros são temas que vão tangenciar aí essa relação. Com relação ao contexto, que era muito importante que a produção desses projetos fizesse menção ao contexto. Dos 20 projetos que apresentavam algum direcionamento com objetivos de justiça social, 16 não citaram o contexto, não fizeram uma interpretação, uma análise crítica do contexto. E aparece um projeto em contexto quilombola e um outro contexto, uma outra citação em relação à produção cultural local. Com relação às práticas comunicativas que surgiram nesses 20 projetos, esses nós tivemos mais sucesso, porque as produções previstas estavam relacionadas, por exemplo, à escrita de cartas de denúncia, cartas de reclamação, notícias, poesia marginal, poesia afrofeminista, entre outras propostas de escrita. Gostaria de destacar algumas conclusões desse trabalho. Eu estou dentro do meu tempo, Janina? Sim, sim. Obrigada. Continua, por favor. Então, essa investigação preliminar, né, confirma o detectado por mim em estudos anteriores ao estudar o currículo de formação. Então, essa já é a terceira etapa da investigação. Primeiro, eu analisei o currículo de formação de professores de língua portuguesa. Depois, eu ouvi os professores formadores do curso. E, nesta investigação, eu ouvi os discentes, os futuros professores que estão em formação. Então, o que se confirma ao ouvir esses alunos é que não há espaço para aprender sobre justiça social na formação inicial de professores de língua portuguesa. Nós temos um discurso de uma universidade no interior da Amazônia, com o objetivo de promover transformação, mas, na prática, nós temos um currículo de formação estruturalista, ainda, que, ou seja, é baseado na descrição linguística, é baseada na observação da língua como uma estrutura sintática, é baseada em norma, né? E os futuros professores se sentem muito motivados a aprender sobre justiça social durante o curso. Porém, eles pouco aplicam, né, esse objetivo, essa intenção, porque não sabem como fazer. Eles têm interesse, mas eles não sabem como fazer, porque não aprenderam sobre justiça social, sobre a relação língua e justiça social ao longo de sua formação. Na prática, eles não sabem como realmente colocar essa motivação, esse interesse. Então, é preciso nós mudarmos, né, existir e mudar as perspectivas de língua presente no currículo do curso, ainda de uma perspectiva muito estruturalista, formalista, né, para uma visão mais discursiva e política de língua. É necessário envolver os futuros professores em investigações sobre língua e justiça social, porque a investigação, a iniciação científica tem mostrado um potente precursor disso. E em estudos futuros, nós estamos agora com um projeto que vem desenhar mais as características das práticas de ensino de língua para a justiça social no contexto do interior da Amazônia paraense. Obrigada, espero que tenha cumprido o meu tempo. Muchas gracias, Elena. Continuamos entonces con la siguiente presentación. Es de Irene Martínez Martín y John Sanz Landaluce. El título es Repensar las narrativas en torno a la participación en las aulas universitarias a partir de diálogos entre el profesorado y el estudiantado. Hola.
Hola, buenos días. Hola, ¿qué Buenos tal? días aquí en Chile. Buenas tardes Buenos entonces. días, sí, sí, fenomenal. Buenas tardes por acá. Vale, tienes 10 Voy a minutos. presentar yo, ¿vale? Creo que está mi compa por ahí, pero bueno, presento yo para no liarnos mucho. Comparto pantalla. Un momentito. ¿Le estáis viendo, verdad? Sí, muy ¿O no? bien. Sí, vale, guay. Pongo en modo de presentación. Bueno, pues el título efectivamente, repensar las narrativas en torno a la participación en las aulas universitarias, un poco al hilo de la conferencia que hemos escuchado antes, ¿no? Acababa diciendo, ¿no? que la educación no puede ser neutra y la investigación tampoco, si estamos pensando en educar para la justicia social. Bueno, pues un poco por ahí. Si queremos ciudadanías que trabajen o que estén implicadas por la justicia social, tenemos que ir aterrizándolo esto, ¿no? Y al final esto nos llevaba a trabajar o a repensar, a investigar qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo nuestras propias aulas, en este caso en las aulas universitarias, si de verdad estamos haciendo esa educación para la justicia social. Y bueno, lo hemos querido centrar mucho en la parte de la participación. Una participación que sea crítica, que sea igualitaria, que sea feminista, ¿no? Bueno, lo que hemos ido hablando para poder construir precisamente esas ciudadanías, ¿no? Que avancen hacia la justicia social. Bueno, esto es un poco como el contexto, ¿no? Para ubicarlo también dentro de la mesa y dentro de este encuentro y diálogo que estamos teniendo. Bueno, aquí veis en pantalla una imagen de Frato, de Tonucci, que es un pedagogo italiano, que bueno, si no conocéis, les invito a que, bueno, pues que busquéis por internet, porque tiene unas viñetas como muy reveladoras sobre todos estos temas que estamos trabajando. Y bueno, un poco en la defensa de una participación igualitaria y educar para esa participación, ¿no? Estamos pensando todo el rato que si necesitamos esas ciudadanías comprometidas, necesitamos ensayar, ¿no? Y educar también esta participación. Nacemos sabiendo participar. Bueno, pues va un poquito por aquí. Os voy a contar, bueno, el contexto de la experiencia os lo estoy contando ya, un poco nuestro proyecto, de dónde viene y en qué ha consistido, y luego, bueno, pues algunos resultados que creo que pueden aportar al debate que estamos teniendo y que tendremos, ¿no? Bueno, nuestro contexto de la experiencia, ya os he adelantado que nace un poco, ¿no? Por este interés, por construir, por avanzar, ¿no? Por transformar la enseñanza universitaria. Nace también de un proyecto europeo que tenéis aquí en pantalla, ¿no? El título, el proyecto Supera, que bueno, esto lo que nos ha dado realmente ha sido, bueno, muchos resultados muy interesantes, por supuesto, en torno a la igualdad y al género, a la perspectiva de género en la universidad, pero también un equipo de profesores y profesoras muy implicados con toda esta temática, ¿no? Y con esta idea, ¿no? de querer transformar la enseñanza universitaria desde diferentes esferas, ¿no? Bueno, pues con este equipo de profes es de donde nace también nuestra propuesta de trabajo que os contaré ahora un poquito más adelante. Bueno, si nos queréis buscar, podéis buscar Proyecto Supera UCM, la Universidad Complutense de Madrid, y allí nos encontráis. Bueno, por otro lado, dentro de este contexto, ¿no? Y de este equipo de profesores y profesoras que ya llevaba trabajando un tiempo, antes de todo el rollo del COVID, durante el COVID y después del COVID, pues ahí estamos. Y dentro también del Observatorio del Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, bueno, pues en una convocatoria que sacaron de proyectos, pues también decidimos presentar un proyecto de observación en torno a la participación en las aulas, mucho más centrado, más concreto en lo que hacemos día a día y lo que está pasando en nuestras aulas, ¿no? Y desde aquí, aquí nos planteamos como muchas preguntas de observación, pero bueno, principalmente queríamos saber realmente qué perciben los estudiantes, nuestros estudiantes, en torno a la participación, es decir, cómo ya no si participan más o menos en una escala más cuantitativa, sino cómo perciben y entienden esa participación. Queríamos ir más a ese componente más subjetivo, emocional en torno a la participación. Lo mismo con la parte del profesorado. Y luego sí que queríamos tener una parte, un componente más de la realidad
de observar qué realmente está pasando en nuestras aulas, porque bueno, esto es como todo, yo puedo percibir que participo mogollón, participo mucho, perdón, pero luego y observo el aula y es mentira, ¿no? Y lo que observo es que realmente siempre hablan las mismas personas o que siempre se acapara el discurso un determinado perfil, bueno, ¿no? O que yo tengo una percepción que soy una persona súper, no sé, igualitaria y luego en mi vida real me doy cuenta que no. Bueno, pues así con todo. Una cosa es lo que yo percibo y otra cosa es lo que realmente está pasando. Entonces, bueno, nos gustaba, nuestra idea era poner un poco en diálogo estas dos realidades, ¿no? La conexión con la justicia social o con esa idea de construir o educar para la justicia social desde las aulas universitarias, bueno, ya lo comentaba al inicio, que bueno, viene siendo un poco esta cadenita, ¿no? De ir aterrizando más en lo práctico y en lo cotidiano. Si queremos esas ciudadanías comprometidas por el bien común, necesitamos universidades implicadas, universidades activas, investigación que deje de ser, ¿no? O sea, que no tiene ese componente de neutralidad, y esto nos lleva a seguir aterrizando cada vez más en el aula y en lo cotidiano. Todo esto también desde el marco de las pedagogías feministas interseccionales, que bueno, esto es un poco, estoy barriendo para mí, que esto es lo que yo trabajo. Bueno, todo esto lo que hemos intentado llevar a cabo durante el curso pasado, el 2021-22, ha sido todo esto que os comentaba, ¿no? Hemos hecho diferentes fases que no os las voy a contar ahora, pero sí que me interesa que nos quedemos con que ha habido una parte donde hemos implicado más al profesorado, con talleres de formación, todo en torno a estos temas que os estaba comentando y muy focalizado en la participación y en la percepción de la participación. Luego hemos hecho un cuestionario sobre percepción de la participación para el estudiantado, para nuestro estudiantado. Luego hemos hecho observaciones en aula y después, bueno, pues con diferentes técnicas de análisis de datos más cuantitativas, más cualitativas, hemos hecho esa triangulación, discusión de los resultados para realmente ir avanzando, porque realmente lo que sí que este proyecto que tenía como en mente, aparte de generar datos de investigación, pero por otro lado sí que queremos que esto realmente tenga una transformación, ¿no? Que provoque una transformación real en cuanto a pues, bueno, reflexión, formación, bueno, y cambio, ¿no? En el día a día de las aulas, que ya cada docente pueda aplicar, o bien en proyectos de innovación, en su propia práctica o como cada cualquiera. Algunas ideas que me gustaría trasladaros un poco también para el debate, porque bueno, son así de las que más nos llaman la atención. Me he querido detener más en la parte de las narrativas, ya no tanto en los datos cuantitativos, que bueno, también los tenemos y por ahí andarán publicados, pero más un poco en esas narrativas, ¿no? en eso que decimos, en esos discursos y subjetividades. Bueno, por un lado, ¿qué dice el estudiantado? El estudiantado, bueno, nos ha dicho muchas cosas, algunas de ellas no nos han sorprendido tanto, bueno, ya sabíamos que iba por ahí, ¿no? Como que participan, se sienten más seguros a participar en grupos pequeños que en grupos grandes, que prefieren controlar el tema, cuando un tema es muy novedoso, no tienen la información muy a mano, no se animan tanto a participar. Detectan, por ejemplo, también que suelen participar las mismas personas, que depende también mucho de la metodología docente, del rol docente y del estilo docente. Bueno, estos son a priori, bueno, pues comentarios, percepciones que, bueno, a poquito que te pares a pensar sobre este tema, no nos sorprendía mucho. Lo hemos intentado dividir en diferentes categorías, entre ellas, bueno, pues la desigualdad de género, que era un componente transversal en todo el proyecto y que, bueno, que sí que aparece, ¿no? Es verdad que aquí esto nos daría como para otra ponencia y otra presentación, pero bueno, como muy rápidamente, los y las estudiantes no perciben esta desigualdad de género, bueno, piensan que es debido más a componentes individuales, más que componentes de género, de clase o de otro tipo de diversidades. Es decir, yo no participo ya tanto por mi aprendizaje, socialización, etcétera, etcétera, o mi contexto, sino porque simplemente no me apetece, porque soy vergonzosa, porque no controlo el tema o porque estoy mejor que participen otros, ¿no? Y en el caso de los chicos exactamente igual, ¿no? Luego ya analizando un poquito más los resultados en profundidad, como os decía, una cosa es lo que yo percibo y otra cosa es la realidad. Sí hay desigualdad de género en la participación, sin que entran en juego roles, estereotipos, socialización diferenciada aprendida. Es verdad que, por suerte,
no muy extrema, pero bueno, está. Y hay que prestarle atención, sobre todo también, esto ya desde las pedagogías feministas, ¿no? También a por qué no estamos percibiendo esto desde ese componente más de grupo, ¿no? O comunitario, y nos vamos solo a la parte más individualista. Esto tiene mucho que ver con esa educación para la justicia social que no estamos haciendo. Por otro lado, bueno, lo que favorece e impide sería como esta otra categoría, que esto ya os lo estaba comentando, ¿no? Favorece esos espacios seguros, de confianza, grupos pequeños, buena relación con el docente, el control del tema. Aquí volví a ver diferencias por género cuando hacíamos ese análisis más detallado. Las chicas, o quien se categoriza como chicas, sí que iba más hacia aspectos relacionados con la seguridad, la confianza, un grupo pequeño, y los chicos iban más a aspectos más relacionados con la razón o con esa relación con el profesor o profesora. Otra categoría que nos llamaba mucho la atención y que es un aspecto que seguimos trabajando es la construcción de espacios de confianza dentro de las aulas universitarias y los espacios universitarios, como un elemento que repetían mucho para poder participar, sentirse seguras y seguros, para hacer un aula, un espacio realmente vivible, vivido y en favor de, pues, de una educación, ¿no? De calidad. Esto sería un poco lo que percibe, lo que dice el estudiantado. ¿Qué pasa en las aulas? Sería esa observación, que aquí no me voy a detener mucho, cosas que ya sabemos también, que el espacio físico influye, cómo se organiza la clase también. Luego, bueno, pues algunos datos, ¿no? Así como también bastante relevantes, pues efectivamente se observan diferencias de género en las aulas, las chicas hablan más entre ellas con grupos pequeños, los chicos tienen un lenguaje más directo en público, una relación más directa también con el profesor, le cuestionan, interpelan más, importa la metodología docente, influye el tamaño de grupos, todo esto desde la observación de aula. Influye, o sea, hay diferencias también por las diferentes áreas de conocimiento. No lo he dicho, pero este proyecto abarca toda la universidad, no solo la Facultad de Educación o no solo las facultades de Ciencias Sociales, sino están también implicadas facultades de Ciencias Experimentales, de Salud, de Políticas, de Humanidades, etc. Por último, lo que dicen los docentes, el profesorado universitario, que bueno, igual son percepciones que son muy subjetivas y que influyen mucho al final de tus contextos, ¿no? Pero bueno, sí que así muy general, pues hay interés por la participación. Efectivamente, sí se percibe la desigualdad de género, aunque bueno, igual cuesta a veces también ver ese componente de género como el de clase o el de otro tipo de diversidades. Sí que el profesorado abordaba un discurso importante y que es necesario que el profesorado se haga consciente y tome conciencia de la importancia de trabajar la participación, que no hace falta a veces hacer grandes transformaciones ni metodologías súper loquísimas para abordar este tema, y que hay que sentirse cómoda, ¿no? También con esto y poco a poco. Preocupaba también la evaluación de la participación, ¿no? Hay un debate importante si la participación hay que evaluarla o no, o cómo incentivarla, ¿no? El debate de, bueno, si es obligatoria ya no es participación, bueno, por ahí. Y bueno, se volvía también a reiterar esta necesidad, ¿no? También de crear espacios seguros. Otro debate también fundamental, y yo creo que también nos toca mucho con todo esto que hablamos de la justicia social, es realmente el papel de las universidades en todo esto, ¿no? La universidad educa ¿para qué? Y aquí, bueno, ¿no? Pues la contradicción y este mensaje dual que tenemos también siempre, que es... La universidad o la enseñanza universitaria tiene que estar al servicio de las exigencias del mercado todo el rato, o educamos también o formamos para otro tipo de competencias, habilidades, más desde un carácter más humano, que aquí es donde enlazaríamos todo lo que tiene que ver con la justicia social, ¿no? Y aquí hay un debate también bastante grande y posiciones bastante encontradas. Con todo esto es verdad que, bueno, algunas de las conclusiones que sacamos, bueno, os podéis imaginar que son muchas, aquí os he querido solo transmitir algunas ideas así como muy claves, y bueno, algunas de estas conclusiones ya las he ido avanzando, sobre todo la importancia de plantear estos diálogos entre profesorado y estudiantado,
para transformar la educación, la necesidad también, ¿no?, de formar al profesorado desde esta clave reflexiva, crítica y desde la propia práctica. Necesitamos construir aulas participativas, pero para eso necesitamos que sean espacios de confianza, espacios de seguridad, espacios de cuidado, y, bueno, y esto pasa por todos los componentes del currículum, que es desde el profesor, profesora a cargo, hasta nuestras metodologías, sistemas de evaluación, los lenguajes que utilizamos y las relaciones que establecemos, ¿no?, con estudiantes y con compañeros y compañeras. Necesario encontrar este equilibrio, seguirnos preguntando, ¿no?, el para qué de la universidad pública, si para reproducir, para transformar, al servicio de quién, otra vez insistiendo, ¿no?, en que la educación no es neutra y no lo será nunca. Bueno, que no nos podemos olvidar del componente de género, interseccional, que aparece en la educación y que tenemos que tener conciencia sobre ello, de la pedagogía crítica. Y bueno, todo esto nos genera todavía muchas dudas, muchos caminos para seguir avanzando, muchas propuestas, algunas más a nivel más micro de tu propia clase, otras que, bueno, que se hacen más extensibles. Y bueno, yo creo que hasta aquí. Muchas gracias. Cualquier cosita, pues hablamos. Muchas gracias, Irene. Bueno, vamos a pasar a las preguntas porque cuando tome lista, así le decimos en Chile cuando tomamos asistencia, Isaac y Javier no están. No sé si habrán llegado en este rato. Si no, pasamos a las preguntas de las dos expositoras que acaban de mostrarnos su trabajo, que fueron entonces Elena de Fátima Gómez e Elena Martínez, de Brasil y España respectivamente. Entonces, les recuerdo, Elena nos comentó sobre un proyecto de... Janina, creo que está Isaac de Paz. Ah, Sí, se está. encuentra con nosotros, sí. Okay. Sí, perdón, Entonces, una le damos disculpa por la tardanza. Es que, bueno, en Baja California es como más temprano y bueno, me retrasé. Pero bueno, estuve a tiempo para mi intervención. Yo quiero exponer muy brevemente, dada la premura del tiempo y mi tardanza, una investigación que tenemos aquí en conjunto de un grupo de colegas aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Derecho, y nos relacionamos con un grupo de trabajo de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Pues Tijuana es una ciudad que comparte frontera con California, con San Diego específicamente, de Estados Unidos. Y bueno, las dinámicas fronterizas son muy importantes desde una necesidad creciente de inclusión educativa en torno a, sobre todo, a migrantes, y no solo a migrantes, digamos, de otros países, sino a una migración interna muy fuerte que tenemos en México, porque pues Tijuana se ha convertido en un punto de referencia de trabajo, de educación, y bueno, de alguna manera es una ciudad que tenemos aproximadamente 2,5 millones de habitantes. Entonces, bueno, se vuelve la situación de la educación inclusiva en derechos humanos una situación crítica por lo siguiente. No sé si el anfitrión me puede habilitar para compartir la pantalla. Bueno, el primer punto de la presentación y de la investigación es, bueno, en México hace ya 11 años hubo una gran reforma de derechos humanos y recientemente en el 2019 las escuelas normales, que son las principales formadoras de personas dedicadas a la docencia, de profesoras y profesores, tuvieron un reconocimiento constitucional. Es decir, ahora se le exige, digamos, legalmente a las escuelas formadoras y al profesorado tener una participación activa en cuanto a situaciones de derechos humanos y a enfocar algunas cuestiones que se presentan en el aula con herramientas normativas. Esto es una exigencia legal
Pero lo que descubrimos en esta investigación es que a pesar de ese marco legislativo, digamos, muy amplio, incluso desde la Constitución, no hay una metodología, no hay lineamientos, no hay planes, no hay cursos de formación docente, no hay capacitación para el seguimiento de esa formación docente después de que las personas se egresan. Y por el contrario, hay muchísimos problemas que se presentan en el aula. Es decir, estuvimos trabajando con un grupo tanto de profesoras, profesores, gestores de la educación, directivos de aquí de la zona. Fue una muestra aleatoria, fue un sondeo que se dio durante unos seminarios, después lo hicimos un poco más formal ya con un cuestionario abierto y descubrimos 4 aspectos que requieren urgentemente una atención en cuanto a la formación docente. Los aspectos fueron los siguientes. Por ejemplo, el profesorado no sabe de entrada qué son los derechos humanos y cómo se aplican en el marco de la educación. 2, por lo tanto, el profesorado no sabe cómo actuar ante, por ejemplo, situaciones de agresión física entre las infancias, ciberacoso, no solo entre ellos, sino de otras personas ajenas al ámbito, pero que serán dentro de la formación educativa, conflictos entre papás o mamás que se presentan con relación a sus hijos o hijas, y por lo tanto no tienen la guía, digamos, metodológica para implementar algunos protocolos. Esos son 2 temas como muy generales. Hay unos temas más específicos en torno a la vulnerabilidad que presentan, sobre todo escuelas que están en lugares en los que parecen falta de servicios públicos, pobreza, entornos violentos. Y ahí, bueno, ahí tenemos que hay, digamos, situaciones de pobreza extrema, de discriminación, de deserción escolar, incluso de contaminación de los entornos urbanos o semiurbanos. Y luego tenemos otras situaciones críticas que se descubren dentro del ámbito de la, educativo, violencia y maltrato sexual, abuso sexual, posesión de armas, violencia y maltrato infantil. Y todo esto provoca un marco de desconocimiento en los docentes, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben cómo, no tienen las herramientas informativas mínimas para, por lo menos, como primeros respondientes, actuar ante alguna autoridad o darle información a alguna autoridad que pudiera atender sobre todo este último aspecto crítico, ¿no? Las situaciones violentas en cuanto a la que serán en el ámbito de la formación educativa. Y bueno, de ahí la última parte de la Isaac. Isaac se fue, parece. Se le cayó la internet. Hola, al parecer lo movieron, Janina, para que pudiera hacer su presentación, pero ahora regresa. Me están indicando del área de servicio. Ahorita a ver si regresa. Ya. Bueno, disculpa, me moví de sala virtual.
Bueno, les decía que la última parte de la investigación revisamos los planes de estudio de las normales y pues resulta que en ninguna parte de los planes de estudio de las mallas curriculares, como le llaman, existe un temario mínimo. Entonces, esa es la gran, digamos, el gran reto para empezar a trabajar con un enfoque mínimo de derechos humanos, o por lo menos que empezáramos a implementar algunos cursos básicos, algunos talleres o seminarios que puedan ir difundiendo más bien la información mínima en derechos humanos que se requieren. De otra manera, el docente no tendría ninguna herramienta para siquiera identificar problemas de inclusión, problemas de discriminación y dar una respuesta adecuada. Entonces, bueno, ese es el marco de esta investigación y bueno, agradezco mucho su atención y una disculpa nuevamente por el retraso. Gracias. Gracias, Isaac. Entonces, ahora sí, pasamos a las preguntas. Les recuerdo quienes expusieron en esta oportunidad. Sí, diga. Por favor, si se pueden silenciar para poder pasar a las preguntas. Primero, entonces, expuso Elena de Fátima Gómez el tema de estudiantes de lengua que ella nos cuenta entonces el contexto de pobreza y explotación sexual infantil que se vive en las zonas donde se realizó el estudio y que los estudiantes tenían pocas posibilidades de crear proyectos de justicia social, puesto que no habían aprendido eso en la formación inicial. Irene Martínez entonces nos expuso sobre cómo volver la justicia social un tema cotidiano dentro de las aulas a través de aulas participativas. Y finalmente Isaac ha expuesto sobre formación docente y educación inclusiva para la justicia social en términos muy similares, como los profesores del área donde él trabaja están o no habilitados para enseñar derechos humanos. Han sido 3 expositores. Tenemos una primera pregunta, no sé si hay alguien más que quiera preguntar. La primera pregunta estaba en el chat, la voy a decir, es para Irene. Irene, ¿estás, verdad? Estoy. Ya. Estoy. La primera pregunta que te piden respondas es: ¿cuál es la propuesta educativa para llevarlo al aula con respecto al tema de género? Entendemos que es para llevar al aula la participación, ¿no? No sé quién ha hecho, Ivonne, creo que leo por ahí, creo que, ¿no? Sí. Que te refieres a esto. Bueno, un poco lo he pasado medio rápido, pero bueno, algunas de las propuestas, sobre todo, casi todas giran en torno a los grupos de confianza, o sea, realmente hacer grupos de confianza en las aulas. Claro, aquí nos encontramos con el problema de pues, que son muchos estudiantes, las altas ratios, ¿no? que la falta de tiempo, el temario que hay que dar, ¿no? Todo esto. Pero bueno, dentro de ese construir espacios de confianza, que es un poco la línea por la que seguimos trabajando, ¿no? Y abordando, sí que podemos, bueno, alguna de las cositas que podemos avanzar, por ejemplo, grupos pequeños donde vemos que ese componente de género se diluye o no está tan presente o es más fácil de abordar. El uso de lenguajes inclusivos donde todas las personas se sientan parte, y esto es tan fácil como a veces preguntarlo desde el inicio, ¿no? de las clases. El tema también de los contenidos, las metodologías y la evaluación, cómo se va a trabajar y poner en práctica, ¿no? Bueno, esto desde la perspectiva de género sabemos que hay todo un recorrido hecho en cuanto a metodologías y contenidos y evaluación, pues incluir, ¿no? Toda esta perspectiva de participación. Pues si voy a hacer una metodología participativa, voy a fijarme en el componente de género y de interseccionalidad o de diversidades. Es decir, pues si tengo que repartir roles y que estos roles sean rotativos, que es otra de los comentarios que nos hacían, sobre todo los estudiantes que trabajan en laboratorios o en aspectos más experimentales, ¿no? Como que los chicos siempre asumían una figura
de más liderazgo, las chicas asumían figuras más del cuidado, de otro tipo de actividades, pues vamos a rotarlo. O sea, hay cosas que son muy sencillas, muchas de sentido común, pero que no terminamos de poner en práctica, pues no nos paramos a verlas, y otras que, bueno, a lo mejor ya sí que exigen una formación un poco más específica. Pero bueno, sobre todo, primero, visibilizar esto, hacernos conscientes de que esto está ahí. Esto sí que es un ejercicio que nos corresponde como docentes, ser ese docente reflexivo o profesional reflexivo, desde esta perspectiva crítica, de incluir esa perspectiva de género en nuestra reflexión. Segundo, realmente querer hacer nuestras clases participativas y tener el compromiso por ello, e incluir la perspectiva de género en ello. Y de ahí ya vamos aterrizando, ¿no? Pues grupos pequeños siempre que podamos, generar estos espacios de confianza e ir viendo qué es lo que construye el espacio de confianza. Lo va a construir mi estilo docente, el cómo yo me comunico, el lenguaje que utilizo, las metodologías que uso, esa variedad de metodologías más cooperativas, más abiertas, más flexibles. Esto no quiere decir que no podamos dar clases magistrales, de hecho hay que darlas, ¿no? Pero se puede también abrir un espacio de preguntas o de debate o de reflexión utilizando también las nuevas tecnologías, otro tipo de aplicaciones, ¿no? Abrir también los espacios del aula, no tiene por qué darse la participación todo el rato dentro del aula universitaria general, digamos, sino que pueden ser pequeños seminarios que puedas hacer en el despacho o en otros espacios, ¿no? Pasillos, cafetería, comedor, bueno, en función también de las facultades, ¿no? O el edificio, las posibilidades que genere, y otro tipo de actividades. Y bueno, y la evaluación, ¿no? Pues como también el gran temazo, que es donde tenemos también mucho poder el profesorado, porque al final eres quien evalúas, quien pones una nota, suspendes o apruebas. Pero bueno, también poniendo la evaluación al servicio de la participación, del aprendizaje, y desde esta perspectiva de género, la evaluación pierde ese componente de poder, ¿no? O por lo menos parte. Entonces, bueno, no sé si he respondido o no, pero bueno, si no, Ivonne nos explica, si querías algo más concreto. Gracias. Gracias a ti, Irene. Luis Navarro pregunta a los expositores si se pueden referir brevemente para poder pasar a más preguntas. Dice, ¿hay un concepto específico de justicia social que suscriban estos estudios? Para Irene, entonces, para Elena y para Isaac. Bueno, sí, claro, el contenido específico, bueno, desde mi perspectiva, es que la justicia social tiene que ver con el acceso a los bienes básicos para una vida digna, que es educación, una vivienda, unos servicios públicos en toda su integridad. Básicamente esa sería una concepción de justicia social desde mi punto de vista, y no desde una visión individualista, sino desde lo colectivo, desde lo comunitario. Es decir, una justicia en la que prevalezcan estas condiciones de vida digna para todos los integrantes y todas las integrantes de nuestras comunidades. Gracias, Isaac. Posso responder? Sim. Sim, na minha pesquisa, eu trabalho com as noções de concepções de reconhecimento e participação. Reconhecimento baseado em René, porque ele diz que a luta por reconhecimento se dá nas nossas interações cotidianas. Daí, então, eu trago esta noção para o trabalho com a língua, né, no processo interativo, onde se ocorre a luta por reconhecimento. E trabalho com a noção de Nancy Fraser, de participação também, de reconhecimento e participação, porque ela diz que como remédio para essas injustiças está a transformação dos nossos padrões comunicativos. E a partir daí, então, eu trago para a sala de aula e para o trabalho com a formação de professores essas noções da necessidade de mudar os padrões comunicativos injustos do nosso cotidiano, né? E como nós vamos, como professores de língua, né, em sala de aula, como vamos colaborar para transformar esses padrões comunicativos? Se estamos contribuindo para reproduzi-los ou para transformá-los
em nossas aulas, né? Em nossa prática cotidiana. Então, são esses dois autores e essas duas concepções que trago para os meus projetos e para as minhas formações. Muchas gracias, Elena, quedó clarísimo. Honneth y Fraser. Y aparte que es tan dulce, no sé, escuchar ese sonsonete, me encanta, me encantaría aprender. Irene. Nada, si quieres seguimos, ya han contestado los compañeros, por mí bien, sí. Muy bien. Ya. Muchas gracias. México dice para Isaac, entonces, de las necesidades específicas referentes al tema de educación inclusiva, ¿cuál es el de mayor impacto en la población estudiantil y el profesorado? Bueno, el conocimiento básico de qué son los derechos humanos y para qué sirven los derechos humanos, creo que impactaría de manera muy positiva, de manera muy amplia, porque ayudaría a nuestras comunidades a aprender, digamos, en el término de agarrar esos conceptos para aplicarlos en la vida cotidiana escolar, porque hace falta muchísima información al respecto y creo que ese sería el mayor impacto, un primer elemento de integración conceptual en la vida educativa, porque actualmente está separado, no hay una integración, no hay un conocimiento. Entonces, ese sería el inmediato, digamos. Gracias. Muchas gracias, Isaac. En honor al tiempo, entonces, continuamos con el orden de las exposiciones. ¿Les parece bien? Adriana Campos, ¿está? Sí, quería comentar antes que todo, bueno, saludaros, buen día a todos, encantado de veros. Que por email comenté que necesitaba, si al resto de compañeros no le importa, presentar primero, porque tengo clase ahora en un ratito y no sé si os importa que alteremos el orden. Si a los demás les va bien, ya. Desculpa, peço desculpa. A Adriana não pôde comparecer. A Adriana é uma aluna minha e ela está no interior do interior da Amazônia, então ela tem dificuldade com acesso à internet. Então ela não vai poder fazer a apresentação, o tempo fica disponível. Então, obrigada. Gracias, Elena, por la aclaración. Entonces, Juanita Ojeda. Juanita Ojeda está bien para ti, Juanita. Va a exponer primero Miguel, entonces. Y profesor Luis, ¿está bien para usted? Vendría después de Juanita, perdón. Ya, entonces, Miguel Ángel Albalá, Antonio Maldonado, Edward, es nombre raro, Chezahar, Talía Gómez. Exponen el estudio de las representaciones de justicia social durante la formación del profesorado. Consideraciones para la mejora docente. Adelante, Miguel, escuchamos. Muchas gracias. Les comparto. ¿Puedo compartir presentación? Entiendo que sí. Por el momento no me está dejando. Requeriría salir, Miguel, a sala principal para que te asignen como co-host. Entonces, 1 minuto si vas para allá y te deben de asignar otro rol. Porque entraste directo. Te esperamos. Vale, ve para allá. Vale, gracias. Sí. Bueno, aprovecho mientras viene Miguel para hacer algunos comentarios que Elan había hecho, bueno, y en general en la mesa, sobre los conceptos de participación y reconocimiento de Nancy Fraser. Creo que ofrecen muchas posibilidades para reflexionar sobre todo en contextos multiculturales, multilingües, es decir, para la cuestión de la diversidad creo que es muy interesante. Y también, Elan, me pareció interesante el tema que investigaste de que aunque se digan discursivamente que son escenarios de transformación, escenarios a favor de la justicia social y todo eso,
curricularmente no hay nada si uno lo rastrea. Eso ocurre también acá en México. Casi todos nuestros programas, la política pública y programas específicos, dicen que van a incluir estos temas, ¿no? Participación, inclusión, interculturalidad, justicia social, etcétera, pero no lo incluyen. E não consigo reunir professores da minha faculdade para pensar sobre isso. Há uma resistência dentro do próprio curso. A noção estruturalista de língua é tão forte, tão colonizadora dentro do curso, que só agora eu entro com essas discussões junto com os meus orientandos. É que é possível. Bien. ¿Qué tal? No me Miguel. deja todavía. En teoría me habían habilitado. No sé si queréis que comience, aunque no pueda compartir presentación, porque, no sé, en teoría me habían habilitado, pero no sigue sin dejarme compartir pantalla ni ningún archivo, ¿vale? A ver, ya intenta nuevamente, Miguel. A ver, un segundito. Vale, ahora sí. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la presentación. Janina, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotras y vosotros. ¿Veis la presentación? Confirmadme, por favor. Sí, muy bien. Perfecto. Pues tal y como comentaba Janina, vengo a presentarles un trabajo que tiene que ver con el estudio de las representaciones y las actitudes hacia la justicia social durante la formación del profesorado. Y el trabajo efectivamente lo desarrollamos desde la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente desde el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. El índice que voy a seguir para estos 10 minutitos tiene que ver con explicar brevemente a nivel teórico algunos antecedentes en el estudio de las representaciones sociales de justicia social y el modelo teórico predominante que hemos seguido. Luego explicaré el objetivo principal de la investigación, el método seguido y algunos pequeños hallazgos y conclusiones y discusión. Bien, el concepto que venimos trabajando desde hace ya varios años, tanto en nuestro departamento como en otros departamentos de la Facultad de Educación, aquí en la Universidad Autónoma, tiene que ver con la concepción de justicia social de Nancy Fraser. Esa concepción en la que aunaba tres grandes dimensiones y que se han ido dando cronológicamente la unión y la necesidad de, digamos, tener en cuenta estas tres dimensiones de manera simultánea. Fíjense que la primera dimensión básica que aparece, ¿no?, como sabrán, tiene que ver con la redistribución, ¿no?, y ese concepto más clásico de justicia social, justicia económica, distribuir de una manera justa los bienes, tanto materiales como culturales, ¿no?, apelando a un autor tan clásico como es Rawls o otro autor algo más moderno como es Amartya Sen, que tiene en cuenta esas capacidades y esa distribución también de capacidades. Luego aparece más tarde, durante los años 90, principios de los 2000, hay un gran debate, un arduo debate entre si la justicia social era redistribución o reconocimiento, y aparece esta corriente de reconocimiento como justicia social, como justicia cultural, que tiene que ver con reconocer las diferentes diversidades y no solo reconocer, no solo respetar, sino reconocer y tomar en consideración todas y cada una de las peculiaridades, características, identidades que puedan tener cada uno de los grupos sociales que conforman la sociedad. Finalmente, se agrega, digamos, una tercera dimensión de una manera, por así decirlo, cronológicamente más actual, que tiene que ver con la representación y la participación, hablando de justicia social desde un punto de vista como la justicia política, y que tiene que ver con garantizar la posibilidad, digamos, de empoderamiento en cuanto a la participación y a la toma de decisiones diarias y cotidianas por parte de todos los grupos sociales. Bien, como os comentaba, estas tres dimensiones, si bien parten de un modelo, digamos, teórico que proviene de la filosofía y la sociología y las ciencias políticas, desde el ámbito de la psicología y desde el ámbito de la psicología de la educación, más concretamente, este modelo teórico no gozaba hasta el momento, hasta hace
unos pocos años, hasta hace 10 años, de instrumentos con los que se pudiera evaluar, con los que se pudiera medir, sobre todo desde una perspectiva cuantitativa, que es la manera o la metodología o el diseño que hemos seguido, en este caso, en nuestro caso, ¿no? No obstante, sí que ha habido varios intentos de acercamiento dentro del ámbito de la educación al estudio de estas representaciones sociales, de estas actitudes dentro del ámbito docente, dentro del ámbito educativo. ¿Por qué es importante estudiar estas representaciones y estas actitudes dentro del ámbito docente? Pues porque en función de las representaciones que tengamos de cada una de estas dimensiones, probablemente la docencia en determinada área y de manera transversal va a ser diferente. Probablemente el ejercicio docente va a ser diferente. Y nos conviene conocer qué factores, qué variables, tanto formativas como sociodemográficas y psicosociales, podrían estar detrás de el desarrollo de unas actitudes y de unas representaciones más favorables hacia la justicia social en sus 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Fíjense que otros autores como Juanes, Jacot y Maldonado o Juanes y Sainz tomaron ya, hicieron estudios, digamos, con muestras grandes aquí en España, en las que evaluaron tanto en profesorado en formación como en profesorado en ejercicio estas 3 dimensiones de justicia social y las actitudes más o menos favorables hacia estas por parte del profesorado. ¿Qué encontraron? Sobre todo en profesorado en formación y en alumnado, ¿no? También de educación primaria. En profesorado, tanto en profesorado como en alumnado de educación primaria, encontraron que había diferencias por género, que las dimensiones de reconocimiento y de redistribución, esa justicia económica y justicia cultural, digamos que estaban más desarrolladas, había unas actitudes más favorables hacia estas entre las alumnas. En cambio, los alumnos tenían desarrollada una representación, actitudes más favorables hacia la participación, hacia la representación. ¿De acuerdo? ¿Qué se encontró también? Que la formación, las etapas formativas, digamos que durante la etapa de educación primaria, secundaria y también durante las carreras de magisterio, es decir, durante las carreras docentes que preparaban a los futuros maestros y maestras, había una evolución. Estas representaciones, estas actitudes cada vez tendían a ser más favorables en las 3 dimensiones. Bien, pues en esta investigación que les estoy presentando, analizar primero la posibilidad de evaluar cuantitativamente, porque hasta el momento no se había hecho, en las investigaciones anteriores que les acabo de presentar, se había hecho desde una perspectiva basada en dilemas, desde una perspectiva un poco más cualitativa. Aquí lo que tratamos es de diseñar un cuestionario tipo Likert en el que evaluábamos diferentes ítems para cada dimensión de justicia social, de acuerdo a digamos, la teoría de Nancy Fraser. Y nos interesaba evaluar cómo evolucionan o cómo cambian estas representaciones, estas actitudes hacia la justicia social en función de la etapa formativa, ¿de acuerdo? De futuro profesorado en este caso. Pero en este caso lo que hicimos fue tomar el inicio y el final de las carreras docentes de Magisterio de Educación Primaria y Educación Infantil y tomar otra medida diferente, otra muestra diferente, tomar alumnado, futuros profesores y profesoras del máster de Educación Secundaria Obligatoria. Aquí en España, para poder ser profesor de cualquier materia que tenga que ver con especializaciones como son las matemáticas, la biología, etcétera, etcétera, en la educación secundaria, es necesario hacer un máster habilitante, un máster que se desarrolla, digamos, y que en teoría forma a profesionales de diferentes ámbitos para la docencia. Nos interesaba contrastar hasta qué punto estas representaciones o estas actitudes se podían ver condicionadas por este máster o no, ¿vale? La medida que tomamos, el instrumento que tomamos fue el de representaciones de justicia social, inicialmente ya desarrollado por Echezar, Barreiro, Jacot y Maldonado en el año 2016, ¿de acuerdo?
Para ello incluimos un conjunto de 22 ítems, como los que os muestro a continuación y que tenían que ver con las 3 dimensiones de justicia social. Por ejemplo, en materia de redistribución, los países más ricos deberían transferir una parte significativa de sus recursos a los países más pobres. En materia, por ejemplo, de reconocimiento, fijaos que tendríamos algunos de los, o en materia de participación tendríamos el ítem de es fundamental que los estudiantes participen en la elaboración de las normas de convivencia de sus colegios, ¿no? Y en materia, por ejemplo, de reconocimiento tendríamos el ítem 12, en el Congreso debería haber representantes de todas las minorías étnicas o culturales. Como veis, hay ítems que están relacionados directamente con el ámbito educativo e ítems que están relacionados con el ámbito general, el ámbito, digamos, por así decirlo, sociopolítico general. Bien, ¿qué fue lo que encontramos? Pues diferencias significativas en la dimensión reconocimiento y en la dimensión participación. Ahora os explico más detenidamente. Y encontramos un dato muy interesante, que es que el alumnado de máster, que está en la barra morada, en la tercera barra de cada gráfico, siempre tiene niveles inferiores o actitudes inferiores hacia la justicia social o actitudes más desfavorables hacia la justicia social que el alumnado que acaba de terminar el magisterio en educación primaria e infantil, que está en cuarto de magisterio de educación primaria e infantil. Incluso el alumnado del máster, es decir, el futuro profesorado de educación secundaria y bachillerato que está cursando un máster y que procede de formaciones muy diversas, matemáticas, biología, etcétera, etcétera, a veces tiene niveles inferiores en las actitudes, es decir, actitudes más desfavorables hacia la justicia social que el propio alumnado que acaba de ingresar a la universidad en el área de magisterio, alumnado de primero, ¿de acuerdo? Fíjense, estos datos interesantes vienen contrastados por un análisis ANOVA con un contraste POSOC-TUCIBI, y tanto en reconocimiento como en participación encontramos diferencias significativas y en redistribución no. ¿Qué ocurre? En ambas se dan dos... Sí. Te queda solo un minuto. De acuerdo, finalizo enseguida. Gracias. ¿Qué ocurre? Ocurre que en ambas se dan agrupamientos en los cuales las diferencias significativas tienen que ver con el alumnado de primero y su equivalente, que sería este máster de educación secundaria y obligatoria. Por lo tanto, el alumnado de cuarto es el que siempre destaca, con unas representaciones más elaboradas de la justicia social, unas actitudes más favorables. Acabo con discusión y conclusiones. Por lo tanto, se hallan representaciones y por lo tanto actitudes más favorables hacia la justicia social. Primero, en futuras maestras en comparación con futuros maestros. No toqué ese dato, pero el género es fundamental. Además, estas representaciones son más elaboradas, estas actitudes son más favorables al finalizar el grado de maestro, incluso al iniciar el grado de maestro en comparación con quienes vienen de otro tipo de titulaciones y están cursando el máster. Por lo tanto, una conclusión podría ser que el grado de magisterio y el perfil de alumnado y de futuros maestros y maestras de magisterio tiene ciertas variables, tiene un cierto perfil que hace que tenga una mayor predisposición, una mayor sensibilidad por la justicia social, tanto dentro como fuera del ámbito educativo, si lo comparamos con personas que vienen de otra formación y con otros perfiles, ¿de acuerdo? Además, las competencias que se adquieren durante el grado de magisterio probablemente están sirviendo para ese aumento, para esa mayor sensibilidad hacia la justicia social, ¿vale? Hay que centrar, y con esto acabo, debemos de centrar nuestra atención en qué está ocurriendo en este máster de profesorado para educación secundaria y obligatoria, porque no está del todo preparando o no está del todo, digamos, orientando hacia una formación basada y estructurada en la justicia social, que es más que necesaria también en esta etapa. Y cuestiones tan importantes como la inclusión educativa, la atención a la diversidad, de alguna manera o en gran manera beben de esta actitud hacia la justicia social. Para futuros estudios, ya finalizo, recomendamos, sugerimos y estamos en ello, analizar
cuáles son realmente las variables relevantes, tanto psicosociales como sociodemográficas, que podrían estar detrás de estas diferencias, ¿vale? Entre futuros maestros y maestras y entre futuros profesorado de secundaria. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, un placer. Gracias, Miguel. Continuamos entonces con la presentación de Juanita Ojeda, el modelo pedagógico en las aulas de las escuelas especiales en Chile. Voy a esperar que saque la presentación, Miguel. ¿Y ahí puedo subir la mía? Ahí sí. Te silenciaste, Juanita. Un segundo, la estoy subiendo. ¿Ahora sí se ve? Sí. La voy a poner en modalidad presentación. Ahí está. Buenas tardes, aquí hora de Chile, 12:23 del día. El presente artículo, el modelo pedagógico en las aulas de la Escuela Especial en Chile, tiene que ver con un capítulo que es parte de la tesis que estoy realizando en la Universidad Bernardo Higgins. Estoy optando a un doctorado, así que parte de esa tesis es lo que voy a presentar hoy día, ¿ya? A modo general, la tesis que estoy elaborando tiene que ver cómo se está desarrollando el currículum, ¿cierto?, en las escuelas especiales, un currículum regular, y a través de una consulta al profesor de educación diferencial, ¿ya? Tenemos que el planeamiento de esta investigación tiene todo este constructo teórico que tiene que ver con la educación especial en Chile, con las convenciones, con el currículum, ¿cierto?, con justicia curricular, educación universal, inclusión educativa, pedagogía inclusiva. Todo este constructo, todo este análisis nos lleva a definir el problema, las preguntas, las hipótesis. A través de este constructo teórico también se construye el principal instrumento de investigación, que es una encuesta para docentes de la región metropolitana de Santiago de Chile. Esta encuesta tiene que ver con el enfoque inclusivo, ¿cierto?, arrojando resultados en relación a las actitudes, conocimiento y práctica. Por lo tanto, como se visualiza, mi tesis tiene que ver con un método cuantitativo, con un paradigma positivista. Es un tipo de investigación descriptivo, evaluativo, transversal. Espero analizar los datos, hacer correlaciones y desde ahí, desde las preguntas, desde la investigación, las preguntas de investigación, hipótesis, objetivo, visualizar la interpretación de los resultados. Estoy en pleno desarrollo, no voy a presentar hoy día resultados, así que voy a presentar el esquema general y el capítulo que presenté para este congreso. Vamos a ver. Bueno, Chile ha adscrito a todas las convenciones, ¿cierto?, internacionales que se han realizado en relación a la inclusión, desde la Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto?, y en cada una de las convenciones que se fueron realizando en los diferentes años, y hemos evolucionado también en nuestros conceptos sobre necesidades educativas especiales
desde la concepción de la discapacidad, desde lo patológico, deficitario, que era en un principio, pasando hacia el modelo social, ecológico, y también en esta transición de integración hacia la inclusión educativa. Esta perspectiva también, como dijo nuestro Murillo, ¿cierto?, en su presentación, todo esto era una perspectiva que hemos ido avanzando hacia una mirada hacia la equidad, la justicia social. Y cuando hablamos de justicia social, entonces hablamos de equidad y justicia, y cómo vamos avanzando en igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y aportación de apoyo específico. Bueno, en Chile la educación especial tiene una larga data, pero me quiero centrar en lo que es mi investigación, que la educación especial en los años 90 estaba ligada a decretos, y cada decreto tenía que ver con una discapacidad en específico, y por lo tanto el currículum que estaba en las escuelas especiales era muy limitado, muy escaso, muy básico, por así decirlo. Entonces, en los años 90 se explicitaron estos decretos, y en la actualidad entonces hemos ido avanzando con otras normativas. Tenemos un principal hito, que es la Ley de Integración en el año 94, ¿cierto? Ley de Integración, y luego ratificado la Ley General de Educación, el Principio de Integración e Inclusión, en el año 2009, en el cual reconoce que el sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Tenemos entonces desde ahí varios decretos que van en esa ruta, en ese camino. Uno de ellos principal, el 170, que permite el acceso de la Unidad Educativa Especial de los estudiantes hacia la educación regular a través de un proyecto de integración, liberando recursos, pero además con un fuerte enfoque multidisciplinario, colaborativo, ¿cierto? Y luego avanzamos hace poco en la Ley de Inclusión, contrarrestar. Sabemos que el modelo chileno es muy segregado, pero con esta Ley de Inclusión avanzar hacia una menor segregación escolar. Y el corazón de esta tesis tiene que ver con el decreto 83, que nos arroja criterios y orientaciones de adecuaciones para la educación básica y regular. Alineado también con un decreto de evaluación, estamos alineados también de lo que tiene que ver con el currículo y la enseñanza, va de la mano con la evaluación. Entonces tenemos un decreto nuevo que su foco es la formación, es una evaluación más formativa que punitiva, ¿cierto? Entonces tenemos estos dos decretos, el decreto 83 y el decreto 67, que van de la mano. Como dije, el corazón también de esta tesis tiene que ver con la emanación de este decreto. Este decreto es para todo el sistema educativo chileno, y desde ahí entonces este decreto entra en la educación especial, favoreciendo un currículum regular nacional. Se dejan de lado entonces los decretos que estaban por discapacidad desde el año 90, hacia 2015 aparece este decreto. Esto es gradual, es decir, 2016 fue Marcha Blanca, 2017 los primeros cursos en las escuelas especiales, hasta el 2019, que ya podemos visualizar la escuela especial liderando y transformándose con este currículum especial, el currículum regular. Entonces, este decreto da respuesta a las necesidades educativas, garantiza la flexibilidad de las medidas curriculares, es universal, es decir, es para todos los establecimientos con o sin programa de integración en las diferentes modalidades especial, adulto, hospitalario. Su aplicación tiene como referente, como lo dije anteriormente, la ley, la LEGE. La evaluación de los aprendizajes se adapta de acuerdo a las adecuaciones realizadas al estudiante. Por primera vez, los estudiantes de escuela especial tienen un certificado anual de estudio, cosa que antes no tenían, y para los estudiantes significa enriquecer su enseñanza. ¿Qué implica entonces este decreto para la escuela especial? Una estructura organizacional nueva, donde el personal docente y los equipos técnicos profesionales van cumpliendo funciones, dado este nuevo marco, dado este nuevo, para ellos, trabajar con el currículum regular. Entonces, de acuerdo a este decreto, y tenemos lo que es la educación inclusiva, tenemos
diversos autores que nos han ido, ¿cierto?, relevando qué significa la educación inclusiva. Entonces, el modelo pedagógico en las aulas especiales en Chile está lidiando con esto. El corazón, el acceso al currículum regular, dada esta nueva normativa, tiene que ir lidiando con derecho a la educación, justicia social, diversidad, justicia curricular, acceso a la educación, inclusión y conceptos de necesidad educativa que se van transformando. Desde ahí, entonces, también nos acompaña en este marco teórico todo lo que tiene que ver con el enfoque inclusivo, ¿cierto? Trasladar este enfoque tradicional centrado en el alumno, en el profesorado, se centra en el enfoque inclusivo, que está centrado en el aula, en la clave es el equipo docente, resolución de problemas y estrategias del profesorado. ¿Cuáles son las actitudes que están lidiando con este enfoque inclusivo? Con las actitudes, conocimientos y prácticas en relación a este enfoque inclusivo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que antes de entrar en vigencia este decreto 83/2015, las escuelas especiales estaban centradas en un enfoque asistencialista con un modelo médico, donde los aprendizajes estaban limitados al déficit y a las características biológicas. Hoy día, un minuto. Hoy día la escuela especial se centra entonces en este enfoque inclusivo con un modelo pedagógico, por lo tanto la comunidad educativa de la escuela especial se está transformando. Por consiguiente, el escenario de la escuela especial en este minuto es nuevo, es poco explorado, y desde ahí yo me levanto esta pregunta: ¿cómo se ha desarrollado el currículum regular en la escuela especial? Y el objetivo es evaluar el desarrollo del currículum regular con enfoque inclusivo en la escuela especial a través de la apreciación del profesor de educación diferencial. La hipótesis: el desarrollo del currículum regular con enfoque inclusivo en la escuela especial afecta positivamente a la educación especial según la apreciación del profesor/profesora de educación diferencial. El instrumento de investigación es una encuesta con 12 preguntas, escala Likert, y tenemos preguntas también, bueno, cada parte del instrumento tiene que ver con una dimensión específica: apropiación curricular, estrategia educativa inclusiva, valoración de la inclusión, valoración del currículum por parte de los docentes, y termino con 4 preguntas de desarrollo. El acceso a la educación se vincula con la posibilidad de ampliar aprendizaje, ¿cierto? ¿Cuáles son a su juicio las 3 ventajas principales para llevar a cabo esto? ¿Cuáles son a su juicio las 3 barreras, obstáculos que podemos observar para llevar a cabo el desarrollo del currículum regular? Que el estudiante con necesidades educativas especiales participe de las diferentes asignaturas supone una visión más universal, más igualitaria. ¿Cuál es su opinión? Y en este contexto actual de pandemia, la importancia de desarrollar un currículum inclusivo, ¿qué debería reimaginar la escuela especial? En fin, esas son las 4 preguntas abiertas que termina este instrumento, y las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanita, por tu presentación, muy clara. Continuamos entonces con el siguiente expositor. Él es Luis Hernán Navarro, con su título de trabajo: El dramático vacío de la formación postgradual en educación con perspectiva de justicia social en Chile. Adelante, profesor, lo escuchamos. Muchas gracias. Vamos a compartir la presentación y daremos curso a me confirma si se está viendo y luego comenzamos. Sí, profesor. Sí, se está viendo. Perfecto. Bueno, como es evidente, el tema dice relación también con formación docente, pero en este caso quise poner el acento en la formación postgradual como una cuestión que en el caso nacional ha sido extraordinariamente dinámico. Probablemente el grupo de pedagogía y educación sea el grupo de mayor crecimiento de la oferta y de la demanda en formación postgradual. La cuestión entonces es preguntarse si es que esta formación tiene alguna relación con la justicia social en educación en Chile, como una cuestión que nos parece central para el caso. Para este efecto, yo quisiera partir básicamente con 2 o 3 afirmaciones y luego mostrar los resultados, obviando por lo tanto todo lo que dice en relación con la metodología de este estudio, que es muy simple, básicamente descriptivo y que da cuenta de
una pregunta central, y es si hay o no en Chile oferta de formación posgradual que intencione una formación con sentido u orientación de justicia social en educación. Esa es finalmente la cuestión, o sea, en el fondo es saber si es que, dada la centralidad del tema en Chile, dada la agudeza de los problemas sociales que todos conocemos en este país, ¿hay alguna intencionalidad en la formación posgradual en este tema? Tomé los datos oficiales del Ministerio de Educación a este respecto y en este sentido quiero mostrar simplemente que en el año 2020 había vigentes 228 programas de formación posgradual en educación, de los cuales 19 eran doctorados y 209 eran programas de maestría en distintas menciones, en fin, en el caso chileno. Lo relevante de esto es que, como señala el cuadro en gris ahí, es que ninguno de estos programas, ninguno, categóricamente, incluye la expresión justicia social o justicia educacional en su denominación, lo que a mi juicio ya constituye una cierta señal de alerta respecto de cómo estos programas se ocupan o interesan en generar una cierta conciencia respecto de la justicia social como una cuestión que, desde el punto de vista educativo, contribuye a una sociedad más justa e inclusiva. Esta es una cuestión que me parece muy importante porque si no aparece intencionalmente en la formación institucionalizada, digamos, entonces significa que la conversación respecto de justicia social y educación se da en otros espacios y en particular puede ser relegada, digámoslo así, a los espacios de educación no formal, educación popular o temas más bien de grupos políticamente interesados en este tema. De manera que es muy importante, a mi juicio, ver esta pregunta. Pensé también que una parte de esta indagación, que básicamente trabajó con esa base de datos, era preguntar si es que habían otros conceptos familiares como los que se han mencionado en las presentaciones de esta mesa, es decir, si es que se hace referencia a equidad, a diversidad, inclusión o interculturalidad como cuestiones que en el fondo señalan alguna conciencia o intención de introducir la reflexión respecto de la justicia social y educación. Y se obtiene que en el 2020 solo 3 maestrías consideran estos términos en sus menciones y ahí señalo las siglas de las 3 universidades a las que hace referencia. Quiero hacer notar un detalle muy, muy importante para este efecto. Estas 3 universidades que se mencionan acá son universidades privadas. Y eso también me parece una cuestión central, y es que las universidades estatales, o sea, de propiedad y de interés público, tienen un silencio respecto de este tema o no han puesto esta cuestión como parte de su oferta, lo cual también es una cosa muy importante, a mi juicio, de trabajar. Dije entonces, bueno, ¿qué hacemos si es que no está presente en esto? La intención final del estudio era básicamente contrastar o interrogar cuáles eran las concepciones de justicia social que estaban presentes en los currículos de estos programas. Y por cierto, en la medida que esta cuestión no está presente siquiera en las denominaciones o en las menciones o en las denominaciones de las asignaturas, parecía bastante improbable encontrar dentro alguna concepción más específica o alguna descripción a alguna de esas opciones de conceptos de justicia social como las que se han mencionado también en presentaciones recientes. Vamos entonces a los centros de investigación en educación, una cuestión que es una política reciente en el caso chileno de promover centros de investigación con financiamiento estatal. Tienen no más de 10 años en este sentido y en este marco se crean algunos centros entre los cuales está uno de los que organiza este encuentro. Y también, pese a que son centros de justicia que tienen como uno de sus objetivos la incidencia en política pública, ninguno de ellos incluye de manera clara un programa formativo que esté adosado o que sea en el fondo construido a partir de los hallazgos o de la investigación que el propio centro señala. En este caso pongo 2 ejemplos que son los centros que están explícitamente nombrados como preocupados por la justicia en educación, justicia social o justicia social para la educación, etcétera, etcétera. Y como ustedes verán, la
oferta que ellos hacen es básicamente que dentro del marco de sus actividades regulares convocan o reclutan o incorporan a estudiantes de postdoctorado como una opción de formación. Pero en lo que toca a la formación postgradual en el sentido estricto, no hay, de parte de estos programas, una definición clara. Los doctorados también que están asociados a estos mismos centros de investigación, doctorados reputados en Chile, ninguno de ellos tiene dentro de su marco una conversación, o sea, una denominación clara o intención de trabajar la justicia social en educación como un tema central. Con ello no estoy diciendo que haya un completo silencio o indiferencia a este respecto, lo que quiero decir es que al menos desde el punto de vista declarativo esta cuestión no aparece presente. Por lo tanto, señalo aquí 3 o 4 afirmaciones que en el fondo dan cuenta de esta breve indagación que estoy haciendo. Una primera cuestión es que, en particular en el caso de los posgrados en educación y en particular en lo que dice relación con las maestrías, que no son obligatorias como el caso de español para efectos del desempeño en el sistema escolar, en educación secundaria, la mayoría de estas maestrías tienen una clara orientación técnico-instrumental, vale decir, son ofertas que están pensando más bien en una cualificación o especialización para el desempeño laboral. En ese sentido están pensando como alternativa de una promoción en el mundo laboral de la persona que la cursa, digamos, y por lo tanto, lo que dice relación con la dimensión sociopolítica, y con ella a la noción de justicia social, como señalo en el cuadro que está al centro, esto queda sujeto a la voluntad o a la conciencia o al interés del académico respectivo en términos de la reflexión y diálogo crítico sobre esta relación en módulos que son habitualmente genéricos o introductorios que tienen que ver con política educativa y sistemas y educación o estado, política y educación, en donde en general la conversación o la reflexión está más bien orientada a lo que yo denomino una alfabetización en las regulaciones e instrumentos de la política educativa que es de uso frecuente en las escuelas o liceos del país. En consecuencia, también hay una mirada que yo diría que más bien meta instrumental, en el sentido de que cuando se estudia o se trabaja política educativa, como los temas que se pueden haber tratado en la ponencia reciente, son cuestiones que en el fondo se trabajan porque en el fondo sustentan instrumentos o regulaciones específicas para el desempeño de los sistemas escolares. En conclusión, y voy a ir cerrando rápidamente, me parece que todavía me queda tiempo, pero veré, mi presentación está siendo bastante más rápida de lo que había previsto. Lo que quiero decir con esto es que, con excepción de algunos programas de doctorado en Chile, donde evidentemente la reflexión sobre política educativa, teoría de la justicia, justicia educacional, igualdad, en fin, los temas que en el fondo se trabajan cuando uno conversa de justicia social, esos temas están presentes obviamente allí, pero en lo que respecta a los posgrados en educación hay un marcado acento eficientista que lamentablemente contrasta con la realidad educacional y la coyuntura sociopolítica del país, que evidentemente tiene estos temas como muy presentes, o al menos discursivamente muy presentes, en tanto afectan la calidad de la democracia y la cohesión social en Chile. Entonces son cuestiones que en el fondo son muy llamativas de cómo la formación postgradual en Chile de alguna manera se ha restado o se ha sustraído de esta reflexión de manera importante, sobre todo en lo que toca a la incidencia en política pública o en el debate público sobre qué tipo de educación señala es necesario en Chile. Una parte de esto se manifiesta incluso en la primera exposición que hizo Javier Murillo respecto de que la Constitución en su propuesta recientemente rechazada proponía esta finalidad. Y en tal caso incluso verán ustedes que parece ser que en lo que toca a la justicia social parece ser un tema de poco interés o de una cierta lejanía o distancia respecto de la reflexión cotidiana y de la formación en esto. Por lo tanto, parece necesario promover una reflexión en torno a si hay o no una responsabilidad de los posgrados en educación en la construcción y apropiación de los fundamentos de lo que podría llamarse una educación justa, o más bien de una justicia social en el plano de la educación en general.
Esa es, en buena cuenta, mi presentación. Quise hacerla muy breve para este efecto y, por lo tanto, creo que llegué al final rápidamente, enmarcándome en los tiempos e incluso ahorrando un poquito más. Sí, Gracias. muchas gracias, profesor. De hecho, le quedaron 10 segundos. 10 segundos. Muy bien, sí. Bien, Los muchas quiero, gracias. Y bueno, no voy a, o no sé, hay una pregunta para Miguel, pero se retiró, así que la voy a mencionar por si alguno la quiere tomar de los otros expositores. ¿Cuál es el perfil idóneo para el profesorado y la mejora docente con respecto al tema de justicia social? Quizá el profesor Navarro pudiera tomar esa pregunta, si es que... Ufa, no me siento autorizado en realidad para hablar de eso en lo que toca a la tesis de España. Preferiría pasar, francamente. Yo Bien. solo podría decir, en relación a esa pregunta, estamos con un equipo de gobierno nuevo, ¿cierto? Entonces, una de las políticas, de los pilares de este nuevo programa de educación en el ministerio, porque mi presentación en relación a la universidad donde estoy haciendo mi tesis, pero yo trabajo en el Ministerio de Educación. Entonces, desde ahí podría decir que uno de los pilares es justicia social, que se quiere relevar en estos 4 años, que se quiere trabajar, es la transformación del rol del docente, mirar nuevamente el currículum porque está muy lleno de contenido y cómo hacerlo más flexible, más liviano, y tiene que ver también con un acompañamiento a las comunidades educativas. Así que yo creo que desde ahí, en estos 4 años, podríamos ver varias luces en relación a cómo ir esa brecha que nos acaba de decir el profesor, achicándola en relación a exponer y colocar el tema del concepto de justicia social, justicia educativa dentro de la dinámica de educación. Eso. Gracias. Hay esperanza entonces. Me dirigen otra pregunta, Juanita. Dice, en la evolución de la política pública y estas experiencias curriculares en educación especial, ¿qué impacto está generando en la sociedad chilena y en el profesorado de este país, o sea, de nuestro país? Bueno, ese es los resultados que hoy no presenté porque estoy en eso, ya pasé la encuesta y estoy en pleno proceso, pero eso ese era mi mirada, ¿qué le está pasando al profesor de educación diferencial? ¿Cuál va a ser ese impacto? ¿Qué nos va a decir? Estoy realizando recién un acercamiento a los resultados, pero uno de los focos de los objetivos es la apreciación del docente. Ahora, tendría que haber otro estudio para visualizar la comunidad educativa en su conjunto, ¿cierto? Y a los apoderados, incluir a los estudiantes. Por ahora, para responder a eso, un par de meses para poder trabajar los resultados y visualizar el impacto que el profesor tiene, porque la pregunta era específica en su apreciación. Así que vamos a tener respuesta y espero tenerlas luego en un artículo ya con sus resultados. Muchas gracias, Juanita. Profesor Luis, ¿quería decir algo al respecto? Sí, yo tengo una pregunta, yo creo que es muy interesante el tema que plantea Juanita y que tiene que ver con la trayectoria y proyección de las escuelas especiales en Chile. En el fondo es una cuestión que ha sido muy debatida porque evidentemente hay estudiantes, niños y niñas que son, cuya condición neurológica requiere una atención distinta. Y parece ser que, o sea, yo creo que resulta evidente que el sistema escolar regular no está preparado para aquello. Entonces, la pregunta es cómo se disuelve esa tensión entre la diferencia o el reconocimiento de esa diferencia de ese estudiante que tiene, que está dentro del marco del espectro autista o que tiene algún tipo de retardo que no es neurotípico, digámoslo así. Entonces, ¿cómo se hace? Yo creo que hay una cuestión ahí todavía. Bien, mira, yo creo que resolverla va a pasar un tiempo más, pero estamos desde el año 94 con la ley de integración donde visualiza un pequeño espacio, ¿cierto?, para aquellos estudiantes que pudieron lidiar en ese entonces, ¿cierto?, sin mayor
sin mayor trabajo sobre las barreras de inclusión. Ahora hemos avanzado desde 1994 a ahora a esta ley de inclusión, ¿cierto? Y hemos visualizado también que las comunidades educativas están aprendiendo y se están abriendo cada vez más a dar respuesta a las necesidades educativas permanentes sobre todo. Pero yo creo que en estricto rigor la escuela especial, conformándose como centro exclusivo para aquellos estudiantes que más lo requieran, pero de aquí no sé cuántos años más, visualizar que la mayor cantidad de la población que está en las escuelas especiales esté en la escuela regular. No es fácil, no es rápido tampoco, como quisiera. Muchas gracias, Juanita. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta a los expositores. Todavía tenemos unos momentos. Dice para Juanita igual, o Luis, porque dice para Chile. En materia de educación, los modelos educativos en México han sido retomados de Chile. Por lo tanto, ¿pueden crear ustedes el postdoctorado de justicia social? ¿Y podría invitarme a realizar los estudios de justicia social postdoctoral? No sé qué nos hace esa pregunta. Invitados, sí, de todas maneras. Yo creo que hay camino avanzado en las universidades que mencioné, en los dos centros de investigación que están explícitamente trabajando en ello, tienen evidentemente una experiencia acumulada que podría ser útil. Yo creo que es importante. Es muy llamativo que yo creo los programas no están acogiendo una opción respecto de justicia social muy clara. Es muy elusivo el concepto y parece ser que está políticamente muy cargado, por lo tanto como que lo eluden y se concentran en programas más bien de carácter de gestión de política educativa o de pedagogía, formación docente, temas muy generales que parecen centrarse más bien en cómo son afines a la política de turno, digámoslo así, o a las corrientes de política. Yo buscaría más bien la idea que se ha implementado en Chile y que me parece interesante buscarla globalmente, que tiene que ver con la idea de consorcios de universidades y de centros que en el fondo trabajen más colegiadamente y por lo tanto abran este espacio mucho más rico. Ojalá sea posible, sería muy interesante que esa provocación que hizo desde México alguien la tome en Chile, de las personas que son responsables de esto. Bueno, yo pertenezco al CIEJUS, entre paréntesis, pero bueno, también estoy motivada por el intercambio, así que si en México alguien quiere cogerme, yo también estoy dispuesta a eso. No sé si hay alguna otra pregunta de parte de los participantes en esta mesa. Yo quería preguntar también para Chile, Javier, y ahora un poquito aquí también lo han comentado, el tema de la inclusión del concepto y todo el tema de justicia social en la normatividad, en la Constitución, digamos. Eso fue, ¿ustedes atribuyen que fue por algún desarrollo de la academia o de los grupos de organizaciones civiles, presión para que esto fuera incluido? Es decir, ¿tuvo impacto la investigación o lo que se hace en los grupos para que esto se llevara hasta allá? ¿Se puede rastrear así? ¿Hacia la nueva constitución, dices tú? Sí. No sé si alguien más quiere responder, al menos en lo personal. Nosotros en Chile, yo vivo en Iquique, que queda en el norte, y nos contactamos con una constituyente de Tarapacá, que fue muy amable con nosotros, ella se llama Alejandra Flores, y partimos el año pasado comentándoles un libro que sacó el grupo sobre propuestas para la Constitución. Y efectivamente por ahí empezaron a crear una propuesta de norma a partir de esas contribuciones y seguramente hay otros grupos y otras personas y otros investigadores que también hicieron presentes estos temas, no solo en derechos fundamentales, sino que también en otras temáticas que están presentes en todo ese borrador que lamentablemente no se aprobó y esperamos que se apruebe más adelante. No sé si alguien de Chile quiere también responder.
Sí, yo creo que también tiene que ver con toda esta mirada también de la UNESCO que tiene la educación para un nuevo trato, que se viene trabajando ya hace un par de años, sobre todo con el tema de la pandemia, cómo remeció la educación. Entonces, bueno, remeció todo, pero estrictamente la educación tiene que ver con este nuevo trato social para la educación y cómo que sea un currículum para la vida, un currículum que nos haga mayor personas, con mayor colaboración, solidaridad, conceptos que estaban como muy por debajo de todo este sistema, ¿cierto? Que nos ha llevado hacia un individualismo y hacia seres que pensamos que podemos desarrollarnos aún más. Entonces, dentro de ese marco, Martín, yo creo que también está el tema de la UNESCO y este nuevo trato social para la educación. Una contribución adicional, y es que hay personas que evidentemente lideraron también este proceso de manera más protagónica. Me refiero en concreto a 3 o 4 académicos que son relevantes en esta línea de investigación, digamos, de justicia social y educación. Estoy hablando de Christian Beley, el doctor Christian Beley, sin duda, una de las personas que, de hecho, quiso ser convencional también, pero no resultó elegido por San Antonio, por la quinta región, cerca de Valparaíso. Alejandra Falabella probablemente haya participado activamente en estas conversaciones, María Teresa Rojas, todos son académicos donde los temas de inclusión y justicia educacional son muy importantes. Y también creo que Alejandro Carrasco puede haber contribuido también, son todos doctores que vinculados al Centro de Justicia Educacional o a doctorados como de universidades privadas o públicas, como el caso de Christian Beley. Por lo tanto, creo que si hay interés en pesquisar cuál es la hebra que lleva a esta construcción, yo buscaría esos nombres también. Bien, finalizamos con alguna pregunta. No sé si alguien más de la mesa quiere hacer alguna consulta. Martín, ¿se te quedó la mano arriba o quieres hacer otra pregunta? Bien, si no hay más consultas, entonces porque no veo ninguna mano arriba. Bueno, que tengo como 3 hojas para mirar para acá, pero por lo menos no veo a nadie que tenga la mano arriba. Muchas gracias a los expositores, Elena, Isaac, Irene, Juanita, Luis y Miguel, que se retiró. Muchas gracias por sus contribuciones. Por lo menos me quedan claras las tareas pendientes que tenemos por esta parte del barrio. Y nada, pues muchas gracias a todos los participantes también por sus preguntas y por estar aquí. Y gracias, Martín. Nunca había moderado una mesa. Espero haberlo hecho bien. Sí, muy bien, Janina. Muy bien, Janina, gracias. Pues Muy gracias a bien. todos. Janina Dávila de Ciejos, Chile, muchas gracias por la moderación, sí estuvo muy bien. Creo que nos llevamos mucho contenido para seguir reflexionando. Mañana nos volvemos a ver, esperamos que nos acompañen todas, todos. Arrancamos con una mesa que es Diálogos en torno a la formación para la justicia en América Latina, que vamos a presentar, digamos, experiencias y nos va alrededor de una pregunta que tiene que ver con la parte curricular y la parte de cómo estamos haciendo el tema de formación en la justicia social. Los 4 grupos de la red vamos a presentar y a discutir un poco este tema. Y después ya una serie de ponencias muy interesantes también. Y bueno, entonces pues hasta mañana, es un gusto, ha sido un gusto estar aquí. Igualmente. Mañana. Saludos. Hasta Buenas Adiós. noches, buenas tardes. Muy bien.